Dios les bendiga, hermanos, ¿cómo están? Bien, bien, gloria a Dios. Pues hoy continuamos, hermanos, estamos a un mensaje más de terminar esta serie que hemos comenzado, la cual hemos titulado también La Escuela del Quebrantamiento. Ustedes recuerdan, hemos estado yendo a través de cómo el Señor obra en el quebrantamiento con sus hijos. Y ese sería el tema número 4, si usted es de los que toma notas, le puede poner ahí en sus notas como tema las aflicciones del quebrantamiento. ¿Y cuándo saben que hay aflicciones en el quebrantamiento? Porque significa que nos está quebrando, entonces vienen aflicciones a nuestras vidas. Y si usted es de los que ha notado esto y dice, bueno, es que una persona que es quebrada está hablando de que está siendo despedazada, es una persona que le está siendo quitada toda aquella mentalidad que, como dicen en México, estaba montado en su macho, ¿verdad? Y el Señor viene y lo empieza a moldear y pues trae aflicción. Y normalmente nosotros como hijos de Dios pensamos en esto y decimos, bueno, es que sabemos y conocemos que todo obra para bien, ¿sí o no? Usted dice, bueno, todo obra para bien. Y cuando usted piensa en esto, a veces es fácil decirlo y pensarlo, pero cuando le toca vivir las circunstancias difíciles, cuando le toca vivir el momento de la aflicción, muchas veces se le olvida que todo obra para bien. Y de repente llega el momento en que usted le pregunta al Señor, ¿pero por qué a mí? ¿Por qué a mí, Señor? Y empiezan esos ¿por qué? ¿Por qué? Y esto se debe a que no ha entendido cómo es que Dios trabaja en medio de la aflicción. ¿Sabe que cuando usted le pregunta al Señor, ¿por qué a mí? Es porque no ha entendido cómo Dios trabaja. Y si yo le pregunto, ¿usted conoce cómo Dios trabaja? Y usted dice, sí, yo conozco. Y cuando sé que llega el momento de la aflicción, puedo decir, yo confío en el Señor. Y dice, eso es lo que sale de mi boca. O puede decir, no, pues no, la verdad no sé cómo Dios trabaja y por eso quiero conocer qué es la manera que Dios trabaja. Y la mejor manera de conocerlo es yéndonos a la palabra de Dios, estudiando lo que el Señor hizo a través de los tiempos con diferentes personajes bíblicos y cómo los llevó el Señor a través del quebrantamiento. Si usted tiene en su corazón conocer cómo es que Dios trabaja, pues lea la palabra de Dios y vea esas historias de la Biblia, cómo el Señor lleva a cada uno de los personajes por diferentes circunstancias. Y créanme que usted se va a sentir conectado a algunos de ellos, porque va a decir, esto es lo que yo estoy sintiendo, esto es lo que yo estoy pasando. Y por eso el Señor ponía en mi corazón esta serie de quebrantamiento, porque muchos cristianos conocemos que todo obra para bien, pero cuando llega el momento, ahí ya decimos, es que ¿qué voy a hacer? Es que no sé qué hacer, y empezamos a angustiarnos y a sentirnos tristes en demasiado, que muchos hasta han caído en depresión. Y el Señor no quiere eso. El Señor quiere que seamos cristianos maduros, cristianos que conocen la voluntad de Dios y que pueden lograr a ver las pruebas como algo que Dios usa, las aflicciones como algo que Dios usa como herramienta para fortalecer nuestro carácter. Y eso es lo que el Señor quiere hablarnos el día de hoy. Y antes de hacer una oración, lo invito a que abra segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 5. Y dejemos que estos versículos hablen a nuestro corazón. Segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 5. Dice así, hablándole Pablo al joven pastor Timoteo, le decía, pero tú, Timoteo, sé sobrio. ¿En qué? Dice, en todo. Y luego dice, soporta ¿qué? Las aflicciones. Haz obra de evangelista y cumple tu ministerio. El apóstol Pablo sabía que iban a venir las aflicciones. Él lo entendía porque él había pasado por esto. Y ahora le está diciendo a Timoteo, tú, Timoteo, sé sobrio. Dice, soporta las aflicciones. No te dejes vencer por ellas. Tienes que soportarlas, aprender a llevarlas en tu vida. Pero también en la carta a los Hebreos, se va conmigo a carta a los Hebreos, capítulo 2, versículo 10. Hebreos capítulo 2, versículo 10. Dice de la siguiente manera. Dice, porque convenía
a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase, ¿por qué? Que dice, por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Hablando de que Jesús mismo iba a ser sometido a la aflicción también. También el profeta Isaías, si va conmigo a Isaías, capítulo 53, versículo 10. Isaías, capítulo 53, versículo 10, habla del fruto de la aflicción de nuestro Señor Jesús. Y dice de la siguiente manera, desde el versículo 10, dice, con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo. ¿A quién? A Jesús. Dice, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá el linaje, dice, verá el linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Y dice el versículo 11, verá el fruto de la aflicción de su alma. ¿Sabía que usted puede ver el fruto de la aflicción una vez pasando la aflicción? Y al Señor Jesús se le decía, Él verá el fruto de la aflicción de su alma, dice, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Y yo me ponía a pensar en todos esos versículos y quiero que usted los tenga en su corazón, porque yo me ponía a pensar que muchas veces conocemos de Dios, conocemos la palabra de Dios, pero no conocemos cómo Dios trabaja. No conocemos cómo es que Dios hace las cosas en la vida de sus hijos. Y aunque podemos argumentar que Dios trabaja de diferentes maneras y en diferentes formas con cada persona, hay una manera que no ha cambiado a través de los años. Hay una forma que no ha cambiado y es como base con la que Dios trabaja para todos los creyentes. Y esta es igual para todos y es la escuela del quebrantamiento. Es la escuela de la aflicción. Si usted se nota desde Génesis hasta el final de Apocalipsis, la aflicción está latente, está presente y también el quebrantamiento. Por eso es algo que decimos que no ha cambiado y usted mira su vida como cristiano y no ha cambiado. Sigue el Señor llevando a través a través del quebrantamiento y de la aflicción a sus hijos para que entonces sean perfeccionados en el Señor. Amén. Eso es lo que el Señor nos habla. Y lo invito a que hagamos una oración al Señor y vamos a poner este mensaje en las manos de Dios. Señor, te damos gracias por esta mañana que tú nos has dado. Gracias, Señor, porque una vez más podemos estar reunidos como iglesia. Nos has dejado, Señor, estar aquí con un propósito. Y es que conozcamos más tu palabra, Señor. Que nos santifiquemos en ella, que a través de tu palabra somos lavados, Señor, somos limpiados. Y Señor, en esta tarde no queremos salir de aquí igual a como entramos, queremos salir con un conocimiento, Señor, más de ti. Queremos salir llenos de tu presencia, Señor, llenos de tu palabra, fuertes, Señor, fortalecidos en ella, para que podamos llevar, como el Pablo le decía a Timoteo, soportar las aflicciones, para que podamos ver, Señor, que al final de la tormenta, que al final de la aflicción, que al final de las pruebas, Señor, hay un fruto del cual podemos gozar y es de la confianza en ti, de saber, Señor, que tú estabas ahí todo el tiempo y que al final, Señor, tú nos perfeccionaste y llegamos a una madurez espiritual. Te damos gracias, Señor, y te pido por cada uno de mis hermanos que están aquí, que cada uno de ellos, Señor, disponga su corazón para escuchar tu palabra y que puedan ser transformados a través de ella, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y deseamos que hay una cosa que no ha cambiado, una manera en la que Dios trabaja con nosotros como sus hijos y es la escuela del quebrantamiento. Esa continúa y usted lo va a poder seguir viendo a través de su vida, a través de su vida como creyente. Va a ver que van a venir aquellas pruebas, van a venir las aflicciones, va a venir el quebranto, pero al final de cada una de ellas usted va a ver cómo ha crecido espiritualmente. Y vaya conmigo a Deuteronomio, capítulo 8, versículo 1.
Y mientras usted lo busca, le doy un poco de contexto. Aquí Moisés está exhortando al pueblo de Israel y les exhortaba a hacer una cosa, a no olvidar lo que el Señor había tratado con ellos, a recordar cómo el Señor los había guiado y sustentado. Y el Señor, así como invita a través de Moisés a su pueblo, ahora nos invita a nosotros, que cuando nosotros pasemos por el quebrantamiento, pasemos por las aflicciones, no se nos olvide de dónde hemos salido, que no se nos olvide de dónde nos sacó el Señor. Y fíjese lo que dice en Deuteronomio, capítulo 8, versículo 1. Dice así. Dice, cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió. Y yo quiero que anotemos algo. El Señor había prometido una tierra donde fluye leche y miel, pero esta promesa conlleva también condiciones. Le dice el Señor, cuidarás de poner por obra mis mandamientos, poner por obra todo lo que yo te he ordenado. Luego le dice, para que vivas. La condición es poner por obra los mandamientos de Dios, poner por obra lo que el Señor nos ha ordenado, y entonces podemos vivir y seremos multiplicados y poseeremos la tierra que el Señor nos ha dado. Dice, como juramento a vuestros padres, y dice el versículo 2, y te acordarás. Y yo quiero que vea esta palabra, te acordarás. Nos está hablando de que va a haber un momento de reflexión. Tú vas a poder parar y vas a recordar de todo el camino por donde te ha traído el Señor. Y si yo te pregunto, ¿a través de qué te ha llevado el Señor? Yo creo que tú empiezas a meditar y dices, oh Josué, si te contara lo que el Señor me ha hecho pasar a través de estos años. Y si usted se pone a pensar en cada una de las circunstancias, le puedo decir, usted ha crecido, madurado en el Señor. A través de las pruebas, a través de las aflicciones, usted recuerda y las medita y dice, ay, ¿de dónde me sacó el Señor? ¿Qué hubiera pasado con mi vida? Y dice, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios, estos, ¿cuántos años? 40 años en el desierto. 40 años llevó el Señor a su pueblo en aflicción, porque fíjate lo que dice, para afligirte. Esto es aflicción, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y yo creo que 40 años es demasiado, ¿verdad? Yo creo que diríamos, Señor, no me hagas pasar 40 años por un desierto, deja que pase un año y entiendo, Señor, tu propósito. Pero el Señor le decía, por 40 años los llevé, por un desierto, y los afligí y los probé para saber dónde estaba su corazón puesto. Y dice el 3, y te afligió y te hizo tener, ¿qué? Hambre. ¿Quién los hizo tener hambre? Dios. Él los afligió, Él los hizo tener hambre, pero luego dice, y te sustentó con maná, comida que tú no conocías, dice que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido. ¿Pero para qué era? Para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Amén. Fíjate cómo el Señor nos habla aquí. El quebrantamiento era un proceso para el pueblo de Israel. Y ese quebrantamiento el Señor fue el que los hizo, el que los afligió. El Señor fue el que los probó en el desierto. Y el Señor fue también que les hizo tener hambre, pero también Él fue el que los sustentó. Cuando tenían sed, el Señor les daba agua de beber. Cuando tenían hambre, el Señor les daba de comer. Cuando su calzado se estaba rompiendo, el Señor lo hacía. Dice que nunca se rompió, dice, siempre estuvo creciendo junto con ellos los 40 años. ¿Se puede imaginar todo lo que ellos vieron del sustento de Dios? Y déjeme recordarle un poco lo que significa la palabra quebrantar. La palabra quebrantar significa romper, significa separar con violencia. Y nosotros dijimos que es como cuando agarras un vaso de vidrio y lo avientas al suelo, así en un lugar duro, y mira las piezas volando por todos lados. Eso es quebrantar, eso es quebrar.
romper con violencia. En el creyente significa romper nuestra voluntad. Porque sabemos que muchas veces llegamos delante del Señor muy tercos. Y esa terquedad el Señor dice, te voy a tener que quebrantar. Llegas muy terco delante del Señor, con una autodependencia, yo puedo, no ocupo del Señor. Y de repente el Señor pone a prueba nuestra confianza y nos quebranta. Y es en el quebrantamiento donde Dios pone a prueba nuestra fidelidad. Vamos a ver si eres fiel. Vamos a ver si eres fiel a mí. Si vas a guardar o no mis estatutos, vamos a ponerte en el horno. Vamos a quebrantarte un poco. Y en el quebrantamiento es donde Dios rompe nuestra voluntad. Cuando estamos tan tercos como aquel caballo que no está domado. Y que si usted se le intenta subir al caballo, el caballo lo avienta por allá y hasta unas patadas le da, ¿verdad? Porque está terco. Es un caballo que no ha sido domado. Y el Señor así nos ve y dice, esta persona está muy terca, tiene que quebrar nuestra voluntad para que entonces podamos aceptar podamos aceptar al jinete y podamos ser dirigidos por la voluntad del jinete y no nuestra. Y ahí es entonces cuando hemos madurado. Es ahí entonces cuando hemos llegado a una madurez espiritual, a un nivel nuevo en el Señor. Porque ahora cuando el jinete te empieza a guiar, que es el Señor, ahora sí estamos ya calmaditos, domaditos, y sí, Señor, para la derecha, vámonos para la derecha, para la izquierda, vamos para la izquierda, Señor. Y no andas como, ¿por qué? ¿Hemos madurado en el Señor? Cuando usted madura en el Señor, se goza en las aflicciones. Y esto es bien interesante. Cuando usted ha llegado a esa madurez, y llega el momento de la aflicción y llega el momento de la prueba, usted dice, gracias Señor, porque yo sé que este es otro nivel al que tú me vas a llevar. Cuando llega aquel tiempo de lidiar con las cosas difíciles, ¿cómo lo hace usted? ¿Confía en el Señor a través de ella? ¿No teme? ¿O pierde toda esperanza? Y dice, no, ya, aquí quedé. ¿Qué es lo que hace usted? Yo sé que a través de los mensajes que hemos llevado durante esta serie, les he dado unas preguntas para meditar. Y les dije, las vamos a repetir cada vez que estemos en esta serie, para que sigamos meditando en ellas. Y dijimos, si las preguntas usted las contesta en su cabeza, y usted dice, sí, así es como me siento, todo va bien, el Señor está trabajando con usted. Pero si en estas preguntas que le voy a hacer usted dice no, o quizás, o no sé, entonces usted necesita un corazón quebrantado. Le voy a hacer las siguientes preguntas. ¿Siente dolor por sus acciones y actitudes que van en contra de los mandamientos de Dios? ¿Siente usted dolor por tus acciones, por lo que tú haces, por las actitudes que tomas que sabes que no son de Dios? Y que lo hiciste y dices, me dolió eso que hice. Otra pregunta. ¿Reconoces tu pecado y tienes la disposición de confesarlo sinceramente delante de Dios? Que dices, y pequé contra el Señor. Y vienes al Señor y le dices, Señor, te confieso mi pecado. ¿Reconoces? Otra pregunta. ¿Buscas constantemente la voluntad de Dios? Andas diciendo, Señor, ¿cuál es tu voluntad en este asunto? Señor, en este trabajo, Señor, en esta decisión. ¿Cuál es tu voluntad? Y cuando el Señor te da su voluntad, ¿estás dispuesto a someterte, a obedecerle, incluyendo cuando te sea difícil o vaya en contra de lo que tú quieres hacer? Dice, Señor, es que este es mi deseo, eso es lo que yo quiero hacer. Y el Señor te dice, no. ¿Estás tú completamente sometido a la voluntad de Dios? Otra pregunta, ¿tienes una actitud humilde y reconoces que eres dependiente de la gracia y el perdón de Dios? Decir, Señor, yo necesito tu perdón. Yo necesito de tu gracia, Señor. Yo no puedo solo. Otra pregunta, ¿estás dispuesto a renunciar a tu propio orgullo,
a tu egoísmo, para buscar la reconciliación y el perdón con aquellos a quienes has lastimado? Porque pensamos en los que nos lastiman, pero ¿qué en los que tú has lastimado? ¿Estás dispuesto a renunciar a ese orgullo, al egoísmo? Y la última pregunta, ¿buscas activamente la transformación? ¿Buscas ser transformado y crecer espiritualmente? Permitiendo que Dios sea el que trabaje en tu corazón y que te ponga en la rueda del alfarero y empiece a moldearte. Y si usted ha contestado, sí, Josué, eso es lo que yo siento, eso es lo que yo quiero, entonces vas por buen camino. El Señor está trabajando en tu corazón. Pero si tú dices, no me siento así, entonces necesitas un corazón quebrantado. Y vaya en su Biblia al libro de los Salmos, capítulo 34. Vamos a ver cómo el rey David nos habla de cómo el Señor es que mira a sus hijos, mira a los que hacen su voluntad. Salmos capítulo 34, versículo 15, dice de la siguiente manera: los ojos de Jehová están sobre los justos. Y dice, y atentos sus oídos, ¿a qué? Al clamor de ellos. No, yo recalco aquí, los ojos de Jehová están con los justos, los ojos, pero también los oídos están atentos ¿a qué? A nuestro clamor. Y dice el 16, la ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Fíjate, la ira con los que hacen mal. Y dice el 17, claman los justos y Jehová, ¿qué hace? Los oye y los libra de todas sus angustias. ¿De cuántas? De todas sus angustias. Y dice el 18, cercano está Jehová de los quebrantados de corazón. Y yo quiero que pare aquí. Cercano está Jehová de aquellos que han sido rotos en mil pedazos, de aquellos que su voluntad ya dice no más. Pero luego también agrega, y salva a los contritos de espíritu. Salva a aquellos que humillan su espíritu y dicen, Señor, yo no puedo más, pero tú sí puedes, Señor. Y se humilla delante de Dios. Y dice el 19, dice muchas, fíjese lo que dice, muchas son las aflicciones del justo. El versículo 19. Muchas son las aflicciones del justo, pero luego también dice, pero de todas ellas le librará Jehová. Fíjate qué tremendo, que el Señor a través de toda su palabra nos dice, el justo padecerá aflicción. Los hijos de Dios van a pasar por el quebrantamiento, por la aflicción, pero de todas ellas le librará Jehová. Fíjate, el salmista nos está diciendo, los ojos de Jehová, los ojos de Dios. Eso está diciendo que Dios te está mirando. Si tú alguna vez has llevado a tu hijo o a un niño al parque y lo llevas y ahí está el niño corriendo, ¿verdad? Jugando y el padre lo está mirando, ¿verdad? O la madre lo está mirando y está viendo qué está haciendo. Imagínese al Señor así, viéndote, tiene un ojo puesto en ti. Y si clamas al Señor, Él te escucha, Él te oye, como un padre que escucha a su hijo. Los oídos del Señor escuchan el clamor del justo, pero luego también dice el contrito. Esto significa el que está desconsolado, al quebrantado, al que está siendo aplastado. Nos está diciendo, los libra de sus angustias. Y por eso, hermanos, es que el creyente ha puesto su confianza en Dios. Y no necesita dejarse vencer por sus problemas, por las circunstancias. Por eso el salmista nos indica que Dios está siempre presente, incluso cuando sufres.
Y cuando sufres muchos problemas, cuando sufres muchas aflicciones, y el Señor nos dice, no tengas miedo, porque el Señor te libra, el Señor libra a los suyos. Los malvados, dice, perecerán. Pero dice, los piadosos encontrarán que el Señor es fiel. Y al final usted encuentra y dice, ay, el Señor fue fiel a través de esta circunstancia. Por eso los que confían en el Señor no perecerán jamás. Tienen una vida eterna en el Señor. Y la vida eterna es conocer a Dios. Y fíjese, la base de la que hablamos nosotros, que no ha cambiado a través de los años, es la escuela del quebrantamiento. El Señor lo sigue usando, es la escuela de la aflicción, porque son pocos los que buscan a Dios cuando todo está bien. Usted mira a las personas y cuando todo está, dicen viento en pompa, ¿verdad? Todo va bien. No hay nada que les estorbe, no hay nada que les haga, ahora sí que desconfiar de lo que va a pasar. Y todo va bien. Y mientras todo va bien, pues no buscan al Señor. Pero deja que llegue una aflicción, que llegue el momento de quebrantamiento, y entonces buscan a Dios. Y yo pienso, ¿no será que la mayoría venimos a Dios a causa de una aflicción? A causa de un quebrantamiento, y nos apegamos a Dios diciendo, pues ¿quién más? Solamente tú, Señor. Y en la necesidad y en la búsqueda de algo mejor para nuestras familias o nuestros hijos, nos acercamos a Dios. Por eso las aflicciones, mis hermanos, no nada más son obstáculos. Usted no lo mire nada más como obstáculos o infortunios, ¿verdad? Como dicen, que no tienen propósito, sino son herramientas que el Señor está usando como el alfarero. Como el alfarero divino está diseñándonos, está moldeándonos, está fortaleciéndonos, acercándonos más y más a su perfecta voluntad, así como el oro. El oro es probado en el fuego. Nuestras vidas son sometidas al fuego de la presión, al fuego de la aflicción, al fuego del quebrantamiento. Y por más calientes o amargas que puedan parecer, al final de la prueba usted sale puro, resplandeciente. Y déjeme decirle algo, los cristianos que están conscientes de la escuela del quebrantamiento, los cristianos que conocen las aflicciones, la escuela de las aflicciones, y saben que las pruebas que vienen a sus vidas tienen un propósito, esos son los cristianos que han llegado a una madurez. Esos son los cristianos que cuando llega el momento de la prueba no se echan para atrás, sino al revés, continúan confiando en Dios. Su fe crece. Y déjeme darle algunos ejemplos. Y la intención de esos ejemplos es que usted, en su tiempo de devocional, usted vaya y lea y escudriñe a estos personajes. Pero le invito a que vaya a Job, capítulo 1, versículo 22. Job, capítulo 1, versículo 22. Y cuando usted tenga un tiempo devocional, le invito a que lea el libro de Job. Y usted va a ver que Job fue sometido a pruebas severas, perdiendo sus posesiones, su familia, su salud, pero a pesar de todo permaneció fiel, permaneció firme, confiado en el Señor. Y dice Job capítulo 1, versículo 22, dice, en todo esto que Job pasó, no pecó Job, ni atribuyó a Dios, ¿qué hizo? Despropósito alguno. Recuerda, Job perdió sus posesiones, perdió su familia, perdió su salud. Y luego dice este versículo, en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Él sabía y decía, es con un propósito. Pero si usted va más adelante a Job capítulo 13, versículo 15, fíjate hasta qué entendimiento él llegaba. Dice Job capítulo 13, versículo 15,
Dice, he aquí, aunque Él me matare. Fíjate lo que está diciendo. He aquí, aunque Él me matare, ¿qué dice? En Él esperaré. Fíjate las palabras de Job, aunque me matare, en Él esperaré. Decía, no obstante, defenderé delante de Él mis caminos. Diciendo, Señor, pues, yo sé que no he hecho nada malo, pero si tú así quieres que pase, Señor, que pase esta prueba, yo sé que hay un propósito. Y aunque me matares, dice, en Él esperaré. Él estaba consciente que debemos aceptar lo bueno y lo malo, ¿sí o no? ¿Usted está consciente que acepta lo bueno y lo malo? O cuando llega lo malo dice, no, Señor, esto no, solamente lo bueno, Señor. Él estaba consciente que las dos cosas venían de Dios. Él estaba consciente de la escuela del quebrantamiento, de las aflicciones, y que Dios las permite para pulir nuestro carácter, para pulirnos a nosotros, para purificarnos, para madurar. Otro ejemplo lo encontramos en David y ya vimos algunos ejemplos la semana pasada. Pero vaya conmigo al Salmo 18, versículo 1. David, nosotros ya conocemos, se enfrentó a muchas dificultades, incluyendo la persecución del rey Saúl, la traición de Absalón, conflictos armados, y siempre, a pesar de las circunstancias adversas, siempre buscó refugio en Dios. Siempre confió en la protección de Dios. Dice Salmos capítulo 18, versículo 1. Dice, te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Y dice el 2, Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Y dice el 3, invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado. ¿Y qué dice? Y seré salvo de mis enemigos. David entendía que él podía clamar a Dios y que el Señor lo iba a rescatar, que el Señor lo iba a librar. Y le decía a Dios, te amo Jehová, fortaleza mía, roca mía, castillo mío. Y luego decía, mi libertador. Y si usted va más adelante al capítulo 34 de los Salmos, Salmos 34, versículo 4, dice lo siguiente. Salmo 34, versículo 4 dice, busqué, ¿a quién buscó? A Jehová. Y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Dice el 5, los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Y dice el 6, este pobre clamó y le oyó, ¿quién? Dios, Jehová, y lo libró de todas, ¿de cuántas? De todas sus angustias. Y dice el 7, el ángel de Jehová acampa alrededor, ¿de quiénes? De los que le temen. ¿Usted cree que el Señor lo defiende? Dice ahí, y Él los defiende. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, y Él los defiende. Dice, este pobre clamó y el Señor lo escuchó y lo libró de todas sus angustias. ¿Sabe una cosa? David era un pastor de ovejas. David como pastor, él conocía que él tenía que cuidar a sus ovejas. Y las cuidaba y las alimentaba y las llevaba a pastos verdes. Y él veía estas ovejas y decía, Señor, yo soy como una de esas ovejas y tú eres mi pastor. Y como tú eres mi pastor, yo sé que nada me va a faltar. Y yo sé que tú eres el que me guías, el que me libras de aquel valle de sombra de muerte. Él estaba consciente de la escuela del quebrantamiento. Él estaba consciente de las aflicciones, que Dios las usaría para moldear su corazón conforme al corazón de Dios. Y él decía, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Él los defiende. Pero ¿qué tal un personaje como Daniel?
vaya al libro de Daniel, capítulo 6, versículo 16. Conocemos a Daniel, fue llevado cautivo a Babilonia. Y sabe una cosa, desde el día 1, cuando él fue transportado a Babilonia y estando en el palacio del rey, le dieron de comer de la comida del rey y él dijo, no. Y él le dijo al hombre que estaba encargado de ellos, le dijo, no hagas que me contamine con esa comida. Quiero honrar a Dios. Desde el día 1, él demostró su fidelidad a Dios. Y usted puede ver a través de su vida, fue una vida inquebrantable. Venían muchas situaciones a Daniel, pero Daniel seguía firme, seguía fiel a Dios. Y cuando dijeron, no debes de orar, sino nada más a Nabucodonosor, él dijo, no, yo oro a mi Dios. Y continuó orando a Dios y eso le trajo grandes consecuencias. Lo aventaron al pozo de los leones. Y fíjate lo que dice el versículo 16. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y dice, y el rey dijo a Daniel, fíjese la pregunta, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre, le dice. Y dice el 17, y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Y dice el 18, luego el rey se fue a su palacio y se acostó, ayunó, ni instrumentos de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. Dice el 19. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones, y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo, Daniel, siervo de Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Fíjate la pregunta, ¿te ha podido librar de los leones? Y dice el versículo 21, entonces Daniel respondió al rey, oh rey, vive para siempre, mi Dios envió a su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente y aún, ¿qué dice? Delante de ti. Dice este versículo, oh rey, yo no he hecho nada malo. Y dice el 23, entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él y mandó a sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso. Y dice, y quiero que repita conmigo lo siguiente, fíjate lo que dice, y ninguna lesión, ¿qué dice? Se halló en él porque había confiado, ¿en quién? En su Dios. ¿Usted confía en Dios? ¿Confía en su Dios? Y ninguna, que dice, lesión se halló en él. Qué tremendo, ¿no? Y fíjate lo que dice el 24, para ponerlo en perspectiva. Y dio orden el rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel. Y fueron ellos echados en el foso de los leones, sus hijos y sus mujeres, y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Recuerda, eso nos hace recordar lo que leíamos hace un momento del Salmo 34. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Pero también decía, y la ira de Jehová está contra los que hacen el mal. Y fíjate lo que pasó en ese versículo de Daniel. Aquellos hombres fueron devorados, fueron quebrados, todos sus huesos por los leones. Y cuando usted va al versículo 27 de Daniel 6, el rey Darío escribió a todos los pueblos y naciones y lenguas que habían en toda la tierra y les dice acerca de este Dios de Daniel. Y dice el 27, Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Y ha librado a Daniel del poder de los leones. Y dice el 28, y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío, durante el reinado de Ciro el persa. Daniel conoció
conocía que las aflicciones eran parte del creyente, que el quebrantamiento era parte del creyente, y cuando él fue echado al foso de los leones, él no se iba a arrepentir. Él seguiría firme, sabiendo que el Señor es el que lo libra. Otro ejemplo más lo encontramos en Habacuc. Vaya al libro del profeta Habacuc. Habacuc capítulo 1. Es un profeta que vio mucha maldad, mucha injusticia en Israel. Y cuando comienza la escuela del quebrantamiento y de aflicción en su vida, se queja con Dios. Ese es el inicio de Habacuc. Y este quejar está escrito en Habacuc capítulo 1, versículo 2. Le dice al Señor lo siguiente. Le dice: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia. ¿Y qué le dice? Y no salvarás. Yo le pregunto, ¿usted alguna vez se ha sentido así? ¿Usted alguna vez se ha sentido como Habacuc? Que está viendo todo lo que está pasando, está siendo quebrantado, está siendo afligido en su vida. Y usted le pregunta a Dios: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo voy a estar orando y clamando y no me vas a escuchar? Y dice el 3, ¿por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. ¿Usted alguna vez se ha sentido de esa manera? Él estaba quejándose con Dios y le decía: no me escuchas, Señor, y yo te hablo y oro y te llamo y no me escuchas y no me respondes. Sin embargo, la respuesta de Dios no se hizo esperar, porque el Señor está atento al clamor de sus hijos. Sus ojos están en ellos. Pero al final de la prueba, solamente Él decide cuándo se termina, no nosotros. Con el pueblo de Israel fueron 40 años. ¿Cuánto va a ser contigo? ¿Cuántos años va a ser en tu vida? El final de la prueba lo decide Dios y no nosotros. A nosotros nos toca permanecer firmes y constantes, sin desmayar, confiando en Dios, teniendo fe. Eso es nuestro trabajo. Y la respuesta de Dios, dijimos, no se hizo esperar. En Habacuc capítulo 2, versículo 2, vemos la respuesta a Habacuc y dice así. En el capítulo 2, versículo 2 dice: y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardara aún por un tiempo, más se apresuras hacia el fin, y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Y dice el 4, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Esa es una de las palabras, hermanos, más emblemáticas en el creyente. El justo por la fe vivirá. Y decíamos, es que no es fe cuando hay otras salidas. No es fe cuando aún tienes otras opciones. Eso no es fe. Fe se puede ver cuando ya no hay más opciones, cuando ya no hay otra salida, cuando lo único que queda es confiar en Dios. Esa es la verdadera fe. Eso es tener fe. Cuando tú sabes bien que no puedes, que no hay ninguna otra solución, sino confiar en Dios, en que Él va a obrar de una manera maravillosa y milagrosa. Eso es fe. Fe es decir, tengo cáncer, pero yo sé que Dios me puede sanar. Fe es decirle a Dios: Señor, yo sé que tú puedes hacerlo, pero si no quieres, está bien. Eso es verdaderamente fe. Fe es decir, me corrieron del trabajo, pero a pesar de que me hayan corrido del trabajo, Señor, yo sé que tú tienes un propósito y seguiré buscando, sí, pero yo sé que tú me vas a dar el que tú quieres cuando tú quieras. Eso es fe. Fe es confiar en Dios, a pesar de lo que tú ves o a pesar de que no veas.
a pesar de las circunstancias. Vaya conmigo al siguiente capítulo de Habacuc, capítulo 3, versículo 1. Y dice de la siguiente manera. Dice, oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Y dice el 2, oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Recuerden que el Señor le había respondido. Dice, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, dice, aviva tu obra en medio de los tiempos. Y yo quiero que usted note, cuando habla de los tiempos, aquí se está refiriendo a los tiempos en los que vivía, tiempos difíciles, tiempos peligrosos en los que él se encontraba. Le decía, Señor, aviva tu obra en medio de estos tiempos, en medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Y el profeta Habacuc habla unas palabras que nosotros podemos conocer también, que los creyentes deberíamos conocer muy bien, que nos da a conocer que finalmente también había entendido las aflicciones, la escuela del quebrantamiento. Había dado fruto la fe, la confianza, la humillación. Y fíjate, en el versículo 17 dice lo siguiente, ahí mismo en Habacuc 3, capítulo 3, versículo 17. Dice, nomás para que vea hasta qué mentalidad había llegado ya, a qué punto había llegado, dice, aunque la higuera no florezca, ni las vides haya fruto, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, dice el 18, con todo lo que acabamos de escuchar, dice, yo me alegraré en Jehová. ¿Y qué dice? Y me gozaré en el Dios de mi salvación. Y dice el 19, Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. ¿Puede ver hasta dónde había llegado Habacuc? De primero le decía al Señor, Señor, es que no me escuchas. Señor, ¿por qué no oyes mi oración? El Señor le dice, no, sí escucho tu oración, pero yo decido hasta cuándo se termina tu tiempo de la prueba. Y solo estoy dando algunos ejemplos de personajes o de historias bíblicas, pero si usted va a estar repleto de la escuela del quebrantamiento. En el libro de Isaías, capítulo 45, versículo 6, vaya ahí conmigo, el libro de Isaías, capítulo 45, versículo 6. Isaías 45, 6 nos habla también acerca de la adversidad y dice así, dice, para que sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone que no hay, dice, que no hay más que yo Jehová y ninguno más que yo. Y dice el 7, que formó la luz y que creó, ¿qué creó? Las tinieblas. Fíjate, aquí tinieblas no quiere decir algo malo. Nosotros sabemos que Génesis, el Señor dice, creó la luz y vio que la luz era buena, pero eso no significa tampoco que las tinieblas sean malas, porque las tinieblas en sí también tienen su función. Entonces nos está diciendo, el Señor formó la luz y creó también las tinieblas. Dice, que hago la paz y creo, ¿qué más? La adversidad. Fíjate lo que está diciendo. Aquí las palabras la paz y la adversidad viene de las palabras hebreas shalom y ra. Y esas palabras hebreas shalom y ra son traducidas por prosperidad, tanto desastre. Y el Señor está diciendo, yo soy el que formo la luz y creo las tinieblas, pero yo soy también el que hago la paz, el que doy prosperidad,
así también como el que hago el desastre, el que saca, el que hace o que puede hacer el desastre. En otros se traduce paz y mal, como lo que pasó con Job. El Señor permitió que el mal viniera a Job para tratar su carácter, para tratar con él. Y al final Job salió bien fortalecido en el Señor, porque conoció y permaneció firme, y el Señor vio ahí su fidelidad. Y Dios, como creador de todo lo que en el mundo habita, muchas veces permite en su soberanía personas malas. Muchas veces permite reyes malos. Muchas veces permite personas así, tanto para disciplinar a su pueblo como para enseñarnos y formarnos también como su pueblo. Muchas veces el pueblo puede andar rebelde y necesita quebrantamiento. Y aunque aquellas personas malas y reyes malos ignoren a Dios y hacen muchas cosas malas, ellos ignoran que Dios usa esas cosas que ellos hacen malas para formar el carácter de nosotros, de su pueblo. Por eso, aquel jefe malo que usted tenga y diga, ay, qué malo jefe, ¿verdad? O quizás si dices, es que me roba, o me trata mal, o me grita, no me paga, abusa de mí. El Señor lo permite para tratar con usted. Y usted ora al Señor y le dice, Señor, dame paciencia porque aquel hombre está muy mal. Y el Señor dice, ¿quieres más? Porque usted pide paciencia, ¿cómo cree que va a venir la paciencia? Soportando más aflicción. Por eso muchas veces decía Santiago, ora, si no sabes orar, pues ahí te la llevas. Sepamos orar al Señor. Usted pide paciencia porque su jefe es muy malo, pues le va a mandar otro más, para que sean 2 y tenga más paciencia. Señor, dame paciencia con estos 2, ahí te va otro más, para que tengas más paciencia. Y ya con 3 dices, no, ya Señor, ya tengo mucha paciencia, con esos tengo. Debemos de conocer cómo el Señor trabaja en sus hijos. Y cuando pasamos por el tiempo de la prueba y del quebrantamiento, decir, ay Señor, estoy pasando por este tiempo, pero yo sé que tú tienes un propósito. Yo sé que al final todo obra para bien y yo quiero aprender a través de esto, Señor, enséñame. Por eso algunos decían, yo ya no oro por paciencia, decían, porque le pedí al Señor paciencia y ya tengo el 5.º hijo, decía. Bueno, tengan cuidado con lo que oran, ¿verdad? El Señor quiere que nosotros seamos personas que conozcamos su propósito. ¿Y cómo vas a poder aprender? Si no es a través de estos momentos de aflicción, de estos momentos de quebrantamiento. Es como vamos a poder aprender lo que Dios quiere. Y cuando nosotros entendemos que Dios es el creador de las circunstancias y usa todas ellas para ayudar a entender, para que nosotros podamos entender un poco más de Dios, podamos llegar a ser formados conforme a su carácter, el tema de las aflicciones y el quebrantamiento va a estar siempre latente en nuestro corazón. Y vamos a poder decir, este es uno de esos momentos. Yo me acuerdo, en donde trabajaba, un día fuimos a grabar un episodio aquí a las afueras de Sanger, y donde había unos pastores, que todavía hay pastores, ¿verdad?, que cuidan sus ovejas. Claro, pues ahora ya más modernizados, ¿verdad? Ya tienen hasta el GPS las ovejas y luego tienen ahí ahí viven en una casa móvil, ¿verdad? Más cómodos y todo. Antes pues era ahí en el campo y tenía a unos perritos ovejeros. Y a los perritos ovejeros les chiflaba y ellos sabían los comandos. Y aquellos perritos salían y todas las ovejas estaban dispersas
Iba y les daba una vuelta a todas, y cuando las ovejas empezaban a ver el perrito que iba alrededor, empezaban a correr para amontonarse todas juntas. Pero siempre había una que otra que era más rebelde. Y el perrito iba y se le acercaba y no le hacía caso, y de repente le mordía así un piecito a la ovejita, y la ovejita se asustaba, ay, me dolió, y se acercaba un poquito más a las demás. Y yo cuando veía eso me traía me traía a la memoria algo espiritual. Y decía, muchas veces así somos nosotros, rebeldes, y andamos queriendo ir por donde nosotros queremos, y el Señor manda a aquel perrito a que nos muerda, para que digamos, ay Señor, ya sentí el dolor, y empezamos a acomodarnos más y alinearnos más a sus propósitos. Y yo me ponía a pensar en estas enseñanzas de las aflicciones, del quebrantado. Y yo me ponía a ver cómo el Señor usa estas aflicciones para quebrar nuestro corazón, para que al final salgamos como el oro, salgamos brillosos, puros. Por eso Job decía, vaya conmigo a Job capítulo 23, versículo 10. Vamos terminando. Job capítulo 23, versículo 10. Y vea cómo Job también reconoció algo muy importante durante este tiempo de aflicción, de quebrantamiento. Dice el versículo 10. Dice, mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Y yo quiero que piense bien en estas palabras. Dice, él conoce. Aquí viene la palabra hebrea que significa ver. Entonces, ¿qué está diciendo? Está diciendo que el Señor te está viendo, el Señor tiene sus ojos en ti. Él conoce, Él te mira, Él ve. ¿Y qué es lo que ve? Dice, mi camino. Y aquí camino viene de la palabra berek, que es el curso de mi vida. Entonces, Él te está mirando y está viendo el curso de tu vida. Porque para el Señor no hay pasado, presente ni futuro. El Señor lo conoce todo y para Él todo le es descubierto. Él mira tu curso, Él mira el curso de tu vida y está atento a tus pasos, está atento a tu desarrollo. ¿Y sabe qué? Él sabe lo que usted necesita. Él lo conoce. Por eso dice el versículo 10, mas Él conoce mi camino, Él ve, Él mira mi curso, el curso de mi vida, Él mira mis pasos, el desarrollo, Él sabe lo que yo necesito, por eso dice, me probará. Y una de las palabras que se usa aquí para decir me probará, está hablando como cuando se funde un metal que es puesto en el horno. Dice, me probará, como esos metales, como el oro que es purificado en el crisol. Y Job decía, Él conoce de todo a todo, no hay nada que yo pueda esconderle a Dios, no hay nada oculto delante de Dios. ¿Qué puedo yo esconder de Dios? Y muchas veces nosotros pensamos que porque los demás no nos miran, que nos estamos escondiendo, pero no nos podemos esconder de Dios. El Señor nos está viendo siempre. Él conoce nuestro carácter, conoce sus deficiencias, Él conoce con qué estás batallando, en dónde necesitas corrección, en dónde necesitas crecer. Él sabe dónde está tu confianza. ¿Y sabe qué? Te va a poner en el crisol. Cuando mira aquellas imperfecciones para purificarte. Por eso dice, me probará. Esta palabra probará también significa examinar, investigar. ¿Y sabe que el Señor es el único que ve el corazón? Las intenciones de nuestro corazón. Entonces podemos venir al Señor y, ay Señor, te amo. Y el Señor dice, yo miro hasta adentro. Yo miro la intención de tu corazón. El Señor lo conoce, por eso se me probará, me va a examinar. Él mira el corazón, lo que nadie más puede ver. Y por medio de ese quebrantamiento, por medio de las aflicciones, es que usted y yo vamos a reflexionar.
Vamos a tomar una pausa. Porque normalmente vamos todos acarrereados por la vida, todo va bien, vamos echándole ganas y bien acarrereados, pero de repente llega el momento de la adversidad, de la aflicción, del quebrantamiento, y de repente haces una pausa, ahora sí que en brusco, ¿verdad? Y reflexionas, ¿qué está pasando? Eso es lo que hace las aflicciones. Y por eso es que el cristiano debe de permanecer siempre con la fe puesta en el Señor. De hecho, Primera de Pedro 1:6, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 6, dice lo siguiente: aquí Pedro está hablando, para conocer un poquito el contexto, está hablando de que vamos a recibir una herencia de Dios, la cual no se marchita, que es la salvación. Pero también dice lo siguiente, versículo 6, dice, en el cual vosotros os alegréis, os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas, ¿qué dice? Pruebas. Fíjese lo que está diciendo. ¿Te alegras en el Señor? Claro, es una alegría, porque el Señor te ha dado una herencia incorruptible. Pero luego dice, aunque ahora por un poco de tiempo, este poco de tiempo habla de entre tanto que Jesús regrese o te llame a su presencia. Entonces está diciendo, aunque por este poco de tiempo tengas que pasar por pruebas y aflicción, o el quebrantamiento, pueda llamarse la enfermedad, la tentación, las luchas, la carne que peleas con ella, las situaciones que pasan en tu vida diaria, nos está diciendo que por un poco de tiempo sea necesario, todas estas aflicciones son para tu crecimiento espiritual y tendrás que enfrentarlas. Continúa diciendo, si es necesario, dice. Esta palabra, si es necesario, yo lo veo de esta manera. Cuando lo empecé a estudiar, estaba diciendo, cuando sea conveniente. Entonces, nos está diciendo, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, si es conveniente, ¿qué dice? Tengáis que ser afligidos. Y la aflicción abarca muchas palabras, como la tristeza, el dolor, la adversidad, son parte de la aflicción. Dice, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Y luego dice el versículo 7, para que sometida a prueba vuestra fe. Fíjate cómo va a ser sometida a prueba. Dice, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Al final de todo, hermanos, el Señor quiere que cuando salgamos de la prueba, nuestra reacción, que lo que hayamos nosotros escogido hacer al final, sea gracias, Señor. Gracias. Damos gloria y honra a ti, Señor, por todo lo que tú has hecho en mi vida, porque me has llevado en un crecimiento espiritual. Y nuestra fe, mis hermanos, tiene que ser probada, porque dijimos, no es fe, si hay más opciones. Abraham, conocido como el padre de la fe, tuvo que pasar esto. Y para terminar quiero leer uno más, hermanos, Génesis capítulo 22, versículo 1. Génesis capítulo 22, versículo 1, dice lo siguiente. Aconteció después de estas cosas que probó Dios. ¿Quién probó? Dios a Abraham. Y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Aquí viene la más grande prueba de fe. Dice el 3.
Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbordó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Y dice el 4, al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allá y adoraremos y volveremos a vosotros. Y dice el versículo 6, y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo. Y fueron ambos juntos. Yo quiero que mediten estas palabras. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre el que iba a ser el sacrificio, Isaac, su hijo. Y dice, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo y fueron ambos juntos. Entonces usted se puede imaginar aquellos dos hombres, pues aquí está la leña, aquí está el fuego, ahí tiene el cuchillo. Y dice el 7, y habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Yo le pregunto, ¿qué hubiera dicho usted a su hijo? Hijo, ¿eres tú? Hijo, es que el holocausto eres tú, así que empieza a orar que el Señor mande a alguien, porque si no, tú vas a hacer. ¿Cuál sería su respuesta ante una pregunta como esta? Cuando su hijo le pregunta, ¿dónde está el cordero? ¿Sabe cuál fue la respuesta de Abraham? Dios proveerá. Dice el versículo 8. Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban, ¿cómo iban? Juntos. Note que Abraham no le dijo a su hijo, tú eres el sacrificio, ponte a orar para que el Señor provea. No. Pero Abraham tenía fe y es llamado el padre de la fe. Él estaba dispuesto a todo lo que el Señor le pidiera. Él estaba dispuesto, si el Señor le pedía a su hijo, a ofrecérselo al Señor. Eso es fe. Eso es conocer a Dios. Y le invito a que se ponga de pie, hermano. Y lo invito a que reflexione en esta palabra que hemos escuchado. David decía lo siguiente, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Otro salmo de David dice, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Y yo no sé lo que usted está pasando en esos momentos, pero el Señor sí. El Señor conoce las pruebas, las aflicciones. El Señor conoce con lo que usted vino el día de hoy. ¿Y por qué no se lo entrega al Señor? Entrégueselo al Señor y dígale, Señor, te entrego mis aflicciones, te entrego mis cargas. He decidido confiar en ti, Señor. He resuelto, Señor, no cuestionarte más. Y entregarte, Señor, entregarme a tu señorío. Cierra tus ojos por un momento y en este tiempo reflexione un poco en lo que el Señor está hablando a su corazón. Quizás tú dices, es que todo está bien, Josué, no hay nada mal. Bueno, el Señor quiere darte esta palabra para que tú también puedas compartirla con alguien más. Para que tú la conozcas y estés preparado. Pero si hay algo que hay en tu corazón
Levanta ese corazón al Señor. Y dile, Señor, hay esta área en mi vida en la cual, Señor, yo te he cuestionado, no he sabido, Señor, cómo responder. Pero tú, Señor, me has hablado el día de hoy. Y yo quiero responder con fe, Señor. Hemos entendido, Señor, que la escuela del quebrantamiento, la escuela de la aflicción, es necesaria, Señor, en nuestro caminar. Es necesaria, Señor, para que entendamos tus propósitos, conozcamos, Señor, que tú eres el que permites todas estas cosas para formarnos más y más conforme a tu corazón, para que aprendamos a confiar en ti, Señor. Señor, te entregamos nuestras cargas, nuestras luchas, nuestras aflicciones, sabiendo que tú eres refugio, un refugio seguro. Tú eres nuestro socorro, Señor, presente en los tiempos de dificultad, de angustia. Y te pedimos que nos des la gracia de aceptar, Señor, tu voluntad. La fortaleza, Señor, para poder ser guiados cada día conforme a tus propósitos, Señor. Gracias, Señor, por esa fe, esa esperanza que tú nos das, Señor. Ayúdanos a recordar que aunque caminemos por valle de sombra de muerte, no temeremos. Tú nos guías, Señor, a través de las aflicciones, tú nos guías a través del quebrantamiento y al final seremos como ese oro, Señor, puro. Al final, Señor, de que nuestra fe es probada, será refinada como el oro en el fuego. Te damos gracias, Señor, por mis hermanos que están aquí en esta tarde. Los ponemos en tus manos, Señor. Ponemos las circunstancias, las situaciones de cada uno, Señor, de nosotros en tus manos. Reconociendo, Señor, que tú eres soberano y que no hay nada que se salga de tu control. Porque todo obra para bien a los que te aman, a los que te temen, Señor. Gracias, Señor. En Cristo Jesús oramos. Gracias. Así como estamos, vamos a levantar este canto al Señor, hermanos. Escuchaste mi clamor, te acercaste cuando te llamé y te escuché decir: no temas. Escuchaste mi clamor, te acercaste cuando te llamé y te escuché decir: no temas. Escuchaste mi clamor, escuchaste mi clamor, te acercaste cuando te llamé y te escuché decir: no temas. Escuchaste mi clamor, te acercaste cuando te llamé
y te escuché decir, no temas, porque tú estás conmigo, Señor, porque tú estás conmigo en la aflicción. Tu bondad y tu justicia permanentes son, y aunque no puedo entender lo que haces, confío en ti, porque tú estás conmigo, porque tú estás conmigo en la aflicción. Tu bondad y tu justicia permanentes son, y aunque no puedo entender lo que haces, confío en ti. Todo lo que tú permites, sé que obra para bien. Te alabaré aunque la higuera no florezca. En abundancia y en la escasez, en tiempos de dolor, levantaré mi voz con el aliento que me das, te cantaré. Dile a Él, te alabaré, Señor. Te alabaré aunque la higuera no florezca. En la abundancia y en la escasez, en tiempos de dolor, levantaré mi voz con el aliento que me das, te cantaré. Y con todo yo me alegraré en ti, Señor. Cantaré por siempre de tu salvación. Gracias, Señor, porque tú dices que tú siempre estarás con nosotros. Todo obrará para bien a los que te aman. Escuchaste mi clamor. Gracias, mi Señor. Te acercaste cuando te llamé y te escuché decir, no temas. Escuchaste, Señor, escuchaste mi clamor. Te acercaste cuando te llamé y te escuché decir, te escuché, Señor. Gracias, Dios. No temas, porque tú siempre estarás con nosotros, porque tú estás conmigo en la aflicción. Tu bondad y tu justicia permanentes son, y aunque no puedo entender lo que haces, confío en ti, porque tú estás conmigo en la aflicción. Tu bondad y tu justicia permanecen
me alegraré. Con todo yo me alegraré en ti, Señor. Cantaré por siempre de tu salvación. Con todo yo me alegraré en ti, Señor. Cantaré por siempre de tu salvación. Te alabaremos, Señor, porque sabemos que tú tienes un plan para cada aflicción. Tú nos estás llevando, Señor, por la escuela de quebrantamiento. Tú quieres transformarnos en tu imagen, en un vaso útil para ti, Señor. Ayúdanos, Padre, a siempre confiar en ti. Y cuando vienen esas tormentas, todas las aflicciones, hay que recordar que tú tienes un plan, que tú estás con nosotros, Señor. Todo lo que tú permites, sé que obra para bien. Te alabaré aunque la higuera no florezca. En la abundancia y en la escasez, en tiempos de dolor, levantaré mi voz con el aliento que me das. Te cantaré. Dile, te alabaré, Señor. Te alabaré aunque la higuera no florezca. En la abundancia y en la escasez, en tiempos de dolor, levantaré mi voz con el aliento que me das. Te cantaré. Y con todo me alegraré. Con todo yo me alegraré en ti, Señor. Cantaré por siempre de tu salvación. Con todo yo me alegraré en ti, Señor. Cantaré por siempre de tu salvación. Dile una vez más. Con todo yo me alegraré en ti, Señor. Cantaré por siempre de tu salvación. Gracias, Señor. Gracias que tú siempre estás con nosotros. Hoy, Señor, decidimos que confiaremos en ti, venga lo que venga. Sabemos que tú estás con nosotros, siempre guiándonos. Y por todo, Señor, te damos la gloria, porque tú estás haciendo algo milagroso en nuestras vidas. Nomás es confiar y esperar. Gracias, Señor. Dale un aplauso a nuestro Dios. Nuestro Dios es bueno, amén. Amén. Bendiciones, hermanos. Y nos vemos al próximo.